De vuelta en Tolerancia Cero, de inmediato presentamos a nuestro invitado, el economista Sebastián Edwards. Sebastián, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre. Por favor, les vamos a invitar a ustedes también, Sebastián, a ver una nota y volvemos a la mesa. Acá. Si alguien quiso pensar que estaban out, se equivocó. Siguen ahí, alertas y a rato con apariciones en gloria y majestad. No es que estén de regreso, pero fuera no están. Hay una debilidad para aceptar la diversidad. Pero sin embargo, es la diversidad lo que nos permitió tener la mayoría. En una de las semanas más movidas del oficialismo, ya solo 5 meses de instalado el gobierno, hay quienes ya hablan de candidaturas. Algo que no gustó mucho, porque viniendo de una ministra, suena a que no remamos todos para el mismo lado. Debemos concentrarnos en las reformas que están planteadas en el Parlamento y le hemos hecho presente al gobierno que entendemos que esa petición que nos hemos formulado todos y entre todos, de no tener el tema presidencial un tema del debate público, también involucra al gobierno. La validez de la nueva mayoría que recién busca construir pilares, como en su tiempo la concertación, también sufrió un rasguño esta semana. Es un proceso que está abierto y que habrá que ver cómo continúa. Mientras el escenario sigue agitado, reforma educacional mediante, controversia que ha tenido a Izaguirre dando explicaciones. Agosto será movilizado. Proponer un mes de movilización que finalmente nosotros nos logre posicionar, no solamente como coordinador nacional, sino como movimiento amplio y social por la educación, posicionar como un actor relevante para la toma de decisiones. La derecha también está agitada porque en la UDI están preocupados en revisar los principios y la vinculación a la dictadura. Ninguna reflexión puede ser descartada. Nosotros estamos acostumbrados a reflexionar sobre todo. Las reflexiones son siempre bienvenidas. Además se intentan limar asperezas después de los guiños entre RN y la DC. Amplitud que firmó con el gobierno el acuerdo por el binominal. Evópoli se alinea con la UDI y RN. La derecha quebrada recibe una crítica de las duras. ¿Qué oposición? No, yo la he estado buscando y no la encuentro. Creo que no hay oposición. Hoy día la oposición existe, es real. Y a lo mejor existen ciertas discrepancias o dudas en la forma. Y eso obviamente es razonable y es sano y es bueno que lo podamos discutir. Recojo el comentario excesivamente duro quizás, pero lo recojo como una crítica constructiva y yo le diría a Sebastián Edwards, esté tranquilo Sebastián, mire que ya estamos trabajando en esto. Sebastián Edwards es economista chileno, radicado hace muchos años en Estados Unidos, es profesor de la UCLA. La mirada, pese a que es columnista bien permanente de los diarios chilenos, es la mirada con un sesgo positivo desde afuera, que si es que se puede, porque estar bien adentro hoy día es más fácil estar adentro, no es que viajar para conocer lo que sucede en Chile. Pero me gustaría saber sobre lo económico, Sebastián, puntualmente, y algunos dicen, bueno, que este es el año perdido, pero aquí la pregunta es si este es un rezago del enfriamiento y del bajón económico que venía ya del gobierno de Sebastián Piñera, o tiene que ver con las expectativas que para algunos, expectativas negativas que para algunos generaron todas estas reformas a los agentes económicos. Entonces me gustaría ver de dónde proviene esto y si tiene que ver con esta confusión o esta incertidumbre política de la cual se hablaba y tú mismo hablabas en la nota, o tiene que ver con un problema estructural de la economía chilena que a lo mejor la podríamos linkear quizás con el tema de la reforma, que en un principio, la reforma tributaria que en un principio fue vista como bien negativa, incluso por el propio gobierno, para la inversión, para el ahorro. ¿Cómo ves tú este enjambre económico que vive Chile hoy día con un desempleo que está subiendo o que ha subido, por ejemplo? Sí, buenas noches. Te iba a contestar que eran las dos cosas que tú habías dicho, pero después dijiste una tercera que también es cierto. Hay 3 factores. Hay una desaceleración que había empezado en el gobierno anterior y que tiene que ver con lo que se ha llamado el fin del superciclo de los commodities y del cobre. Hay incertidumbre que creo que empieza a solucionarse en parte por un ordenamiento político que tiene como su centro este protocolo de la reforma tributaria, que ha sido controversial, pero que creo que es importante. Y en tercer lugar, que es la tercera cosa que tú dijiste, hay una cierta debilidad estructural de la economía chilena, que es un poco, yo creo que a Fernando Paulsen le gustan estas ideas, es lo que se llama a veces la trampa del ingreso medio.
Chile es un país que ha llegado a tener más o menos 20.000 dólares per cápita de ingreso, un poquito menos que los países del sur de Europa, y es muy difícil dar el salto y se requiere un aumento muy fuerte de la eficiencia, de la productividad, un país moderno, y en eso nos estamos quedando atrás. Por tanto, hay tres factores y todos son importantes, unos de más corto plazo y otros de más largo plazo, unos de fácil solución o de más fácil solución y otros de muy difícil solución. Déjame agregar una cuarta para darle a Fernando, que algunos dicen que lejos lo más estructural de todo, de lo que tú pudiste haber dicho, es la desigualdad, que ese sí que es una mochila dura para subir un monte. Y si hacemos doble clic en la desigualdad, en la calidad de la educación puntualmente, bueno, que podría haber a lo mejor otro boom de cobre, podría haber lo que tú quisieras de todas las reformas más estupendas, pero que si seguimos teniendo la calidad de educación que tenemos, no vamos a ser capaces jamás de subir en igualdad de condiciones con otro esta pendiente con una mochila tan pesada. Bueno, pero eso es parte de ese factor tercero que yo te dije, el problema estructural. Y es una cuestión que sabemos desde hace muchos años. En lo trágico de tanto el tema de la desigualdad como el tema de la educación, que es algo sabido de hace por lo menos el retorno de la democracia, sino antes. Y se ha ido postergando y postergando. ¿Por qué? Y aquí te voy a decir una cosa que es una realidad que hay que entender. Solucionar el problema de la educación en Chile va a tomar una generación. Y eso es lo que ha retrasado medidas de verdad importantes. Digamos, piensa lo que es cambiar un sistema escolar, cambiar los currículos. Para eso se necesitan profesores, hay que entrenar a los profesores. Va a tomar 25 años. Y en ese sentido hemos perdido los últimos 25 años. Cuando el presidente Elwin fue electo, hubo un grupo de personas, de políticos y de intelectuales que propusieron hacer una gran reforma educacional. Y la respuesta en ese momento de las autoridades fue: toma demasiado tiempo, queremos redistribuir más rápido. Y por tanto se hizo el primer acuerdo tributario con la oposición de entonces, liderada por el entonces senador Piñera. Y es verdad, lo que dice, digamos, la distribución del ingreso en Chile es un problema, es un gran impedimento a que Chile se transforme en un país moderno, y hay que solucionarlo a través de la educación y de otras medidas. Y la reforma tributaria va en esa dirección, eso no cabe duda. El problema es que toma tiempo, toma valor, toma coraje, valentía, y todo eso, de una manera u otra, está en una oferta bastante limitada en este país, pienso yo. ¿Sabes? Yo creo que hay ciertas mitologías que quizás podríamos conversar. Una de esas mitologías tiene que ver con esta famosa trampa de los ingresos medios que tú mencionaste. Porque lo que básicamente ocurre, creo, es que tú puedes llevar un país relativamente bien ordenado, institucionalmente acorde a como corresponde, puedes llevarlo a 20.000 dólares per cápita, con altos niveles de mala educación, con altos niveles de desigualdad gigantesca. El problema es que no es una trampa de los ingresos medios pasar del 20.000 a más adelante. Lo que es que tú tienes que cambiar el modelo porque no te tolera pasar a más. Paulsen, falso. No hay que cambiar el modelo. Perdón. Hay que mejorar el modelo. Hay que construir. Pero espérate, pero estamos conversando. Así se conversa, interrumpiendo. ¿Ah, sí? Bueno, te interrumpo ya tiempo. Claro, desde luego. Lo que digo es que tú tienes que cambiar pilares pero fundamentales de aquello que era tomado como normal para llegar a los 20.000, porque de otra manera no sube. Resulta que es hasta cierto punto de vista para el sistema que te lleva a los 20.000 dólares per cápita, hasta cierto punto de vista es funcional que tengas mala educación. Hasta cierto punto de vista es funcional que haya desigualdad, porque de otra forma no creas rápidamente esa riqueza. Fernando, yo te quiero mucho, somos amigos hace mucho tiempo. Y eso, no, pero discúlpame, pero pretender que es funcional. Tener mala educación. Se tiene mala educación porque se hicieron malas políticas, pero no es que sea funcional, pero es ineficiencia, no es una conspiración. No, perdón. Fernando Paulsen, aquí no ha habido una conspiración, es tontería y mala política. No estoy diciendo de que esto haya sido un diseño acabado de una mente. Eso es lo que se entiende por funcional. No. Tú puedes tener un resultado funcional no queriéndolo, pero funcional. En el caso particular de esto, el hecho de que tú tengas
tantas personas, desde personas como Andrés Bello cuando inicia la educación y lo dice específicamente, no hay que darle demasiada condición educativa a estas personas que acuérdense que tienen que trabajar para nosotros, y lo dice literalmente. Ahora, ha sido mucho más civilizado la situación hasta ahora, pero no cabe la menor duda, que un país más educado hace probablemente que las cosas sean pensadas de otra manera, y esas cosas provocan miedo. ¿Qué quieres que te diga? Provocan miedo. Como provoca miedo hoy día decir que hay que hacer una reforma tributaria que afecte a, qué sé yo, el normal que está hoy día establecido. Ineficiencia y tontería es lo que ha provocado un sistema educacional malo en Chile y segregado, y estoy 100% y hemos estado siempre de acuerdo que esa es una carga enorme sobre este país. Y este país no va a pasar a ser un país moderno, y no va a ser un país inclusivo, donde vamos a tener el orgullo que nuestros hijos crezcan mientras esto no se solucione. Pero hay que, lo que hay que aceptar es que esto va a tomar 25 años. Y eso quiero que lo acepten, que va a tomar 25 años. Se puede, yo estoy de acuerdo, pero resulta que tú tienes un país que está total y absolutamente incentivado a todo lo que sea de corto plazo, y tú quieres una política pública que va a tomar 25 años, lo que estoy de acuerdo. El único que yo digo es que hay explicaciones economicistas que es la que tú das, estos son problemas de ineficiencia, y yo creo que la respuesta es política. El objetivo nunca jamás ha tratado de ser alcanzado realmente en términos serios. Punto. El objetivo sirve para el discurso, y la política ineficiente, economicista, de sesgo brutal, sirve para que las cosas parezcan que se está haciendo algo. ¿Tú estás usando economicista así como una especie de insulto? No. Okay. Era para aclarar. Estoy utilizando como esas fallas, como la raya en el CD que hace que se escuche mal de repente la música. Okay. Felipe Bianchi. Fernando, usted... Lo desinflaste, estaba tomando vuelo. No, te iba a decir que como tú trabajas y viajas mucho a Estados Unidos, tú debes Vivo saber, en Estados Unidos. Vives, incluso, mira, para que veas tú. Una vez más estoy atrasado de noticias. Tú sabrás, hace 40 años. Bueno, pues yo vivo en la luna. Oye, hasta yo, en mi ignorancia brutal, he leído de repente informes de lo que pasa en la educación en Estados Unidos, y pareciera ser, por ejemplo, que entre otras muchas cosas, una creciente cantidad de jóvenes que salen del sistema medio, llamémoslo, de Estados Unidos, se van a carreras más bien sencillas, y pocos cada vez menos se están metiendo a las ciencias duras, a las ingenierías, las físicas y todo lo demás. Y en ese sentido uno podría pensar que Estados Unidos también entonces debiera estar mostrando signos de decadencia en la innovación y todo. Y sin embargo no es así, porque están resolviendo el problema como lo vamos a resolver nosotros, y es con la inmigración. En Estados Unidos están llegando cientos, si no miles, de ingenieros, de doctores en matemáticas y cosas de la India, Pakistán, de todas esas partes. ¿Y de Chile? Y de Chile también, los que puedan haber acá, o de América Latina en general, y van copando sus puestos, y Estados Unidos sigue siendo muy innovador. Yo creo que lo que va a suceder en Chile, porque no creo que este tema de la educación se vaya a arreglar en el sentido como uno resuelve una ecuación en un pizarrón, ¿no? Y uno lo ve en el día a día en varios niveles de la economía y de la sociedad chilena. La inmigración. En todos los niveles estamos viendo llegar profesionales de Argentina, de Perú, de Colombia y de otras partes, ahora de España también, que se instalan, encuentran un acomodo, como son eficientes, ocupan los puestos que los empleados, los profesionales menos eficientes o que no existen, no ocupan, y el país sigue funcionando. Sí, yo creo Eso es lo que vamos a tener aquí. Por ese motivo y por otro, es un cambio estructural demográfico que va a hacer de este país una cosa muy distinta a la que tenemos ahora. Yo creo que eso va a suceder, pero no es suficiente. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Fernando Paulsen, se requiere el esfuerzo político por supuesto, por hacer los cambios. Y yo escribí, no sé si ustedes vieron, una columna que se llamaba En defensa de Nicolás, sí, tratando de explicar la terrible y tremenda responsabilidad que se le ha puesto al ministro, que de verdad está complicadísimo, pero porque al final es un tema político difícil, y yo creo que desafortunadamente nadie ha dicho, pero no existe una conciencia política de que esto va a tomar todo este tiempo y que hay que hacerlo ahora, empezar ahora. Déjeme cambiar el foco un segundo a propósito de algunos conceptos que se fueron comentando acá, como cambio, modernización, otras medidas, y cobre, que tocó por ahí Matías. En una entrevista este fin de semana que diste en un diario, tú decías que había que apurar y hacerlo lo más pronto posible, el transformar a Codelco en una sociedad anónima. Y vender al menos el 35% de la propiedad en acciones. Me gustaría que explicara un poco más
¿Desde qué lógica y si lo ves efectivamente factible más allá de ser una buena o mala idea? Bueno, creo que es una muy buena idea y creo que no es factible o muy difícil políticamente. Ahora, creo que la presidenta Bachelet tiene una capacidad única para hacer una serie de cambios, entre los cuales está impulsando algunos que son muy importantes, y ese sería un cambio importante. Si Codelco vendiera 30% de su propiedad a los fondos mutuos, etcétera, etcétera, conseguiría un aporte de capital que solucionaría el problema de la inversión que tiene en este momento, en que es un problema serio, en que las minas se están agotando, que no hay la calidad del mineral y su contenido verdaderamente va en caída, y eso permitiría financiar y aumentar la capacidad. 70% de 200 es 140, que es más que 100% de 100. Podría duplicarse el ingreso que se recibe. ¿Habrá algún piso político para eso? ¿Hoy? No sé. Cuando le preguntaron a Sebastián Piñera, cuando era presidente, ¿esto está contemplando hacer eso? Dijo, no, porque hice una encuesta y en Chile la población no está a favor de esa idea, y el único que estaría contento es Sebastián Edwards, y no le voy a dar ese gusto. Así que... Sebastián, en materia de educación, cuando hiciste esa columna defendiendo a Nicolás, ¿es porque crees que alguien tiene que tener cierto espesor político para empujar y hacer un cambio, que es lo que se necesita al final? ¿O porque tú crees que Nicolás Izaguirre lo ha hecho bien y las prioridades las ha puesto bien y está bien puesto el horizonte de dónde tienen que ir los cambios de la educación? No, yo creo que tiene una labor dificilísima. Eso no cabe duda. No, yo creo que los estudiantes piensan que es fácil. Cuando lo critican, y mucha de la gente que lo critica no entienden lo complicado que es. A Nicolás Izaguirre se le ha pedido que cumpla los objetivos de todos ustedes en tolerancia cero. Que Chile sea un país menos desigual, que sea un país inclusivo, que sea un país tolerante y que sea un país moderno. Todo eso se va a lograr a través de la educación. Se lo han puesto sobre los hombros a Nicolás Izaguirre, y que lo haga en 100 días. Ya, pero lo ha hecho bien. Además de eso, lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien porque se atolondra y se confunde y es muy difícil. Pero yo creo que y el tema es que no ha tenido suficiente apoyo político y no ha tenido la capacidad de conversar y de escuchar. Está, espero, mejorando, pero ese es el problema. Ahora, yo entiendo lo que está haciendo. Porque si tiene 4 años de gobierno y tiene que empezar por alguna parte, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Ese es teorema número 1 de la teoría de las decisiones. Hay que hacer una secuencia de toma de decisiones. Y lo que ha hecho Nicolás, que es primero establecer o aclarar el arreglo institucional, me parece que es correcto. Ahora, debiera empezar a seguir con los próximos pasos, y un paso muy importante es el paso de la calidad de la educación. Pero ese es el difícil, porque va a tomar cambiar a los profesores, cambiar. Ahora, y perdón, va a tomar y está basado en una recaudación que desde tu perspectiva es imposible lograr. No imposible. Yo creo que es difícil, pero no imposible. Ahora, no conocemos el acuerdo fino del protocolo. Se va a discutir, se está discutiendo en el Senado. Aparentemente no se va a lograr para el 7 de agosto. Yo, con la información que tengo, lo encuentro que es difícil que se recaude. Pero esto es como cuando uno dice, creo que la selección no va a pasar a la próxima ronda, y si pasa uno está feliz. Es decir, si yo estoy equivocado y se recauda, gana Chile. Y voy a ser el primero en estar feliz. Tú acabas de decir de que hay que partir de alguna parte, que Nicolás escogió la parte institucional. Yo creo que ese es el error fundamental que se ha cometido hasta ahora. No se puede partir hay que partir de una parte, pero no de cualquier parte. Eso es verdad. Y uno no puede construir ni siquiera el cimiento de un edificio si no tiene claro el plano final del edificio que quiere construir. Entonces uno tiene que preguntarse, institucionalidad, de qué forma y para qué. El para qué es la pregunta que nos ha contestado. ¿Qué clase de educación queremos? ¿Qué clase de joven queremos que salga del colegio? ¿Qué clase de persona que entre a la universidad y salga a la universidad? ¿Qué modelo? Tú sabes que hay muchos modelos educativos, unos más eficientes que otros. Al parecer es un asunto debatible, pero no se ha debatido. Entonces, un cambio institucional que no se sabe para qué es como hacer un cimiento y decir, bueno, cuando terminan los cimientos veo que construyo arriba, pero eso es absurdo. Claro. Es completamente absurdo. Estoy de acuerdo. Yo no. Ahora, yo creo... ¿No estás de acuerdo que hay que ir paso a paso? No estoy de acuerdo que hay que ir paso a paso. No, probablemente sí, pero yo creo que no estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando en el esquema que lo hace por una razón muy sencilla. Porque todo el sistema que se ha creado
desde el año 90, el retorno a la democracia, hasta ahora, ese sistema que se creó y donde en un momento dado no había grandes quejas ni grandes cosas. Bueno, ¿cuál era el objetivo que tenía? ¿Cuál era la cantidad, el niño de calidad de educación que se quería? Ese era el problema, que no había ese modelo. No, el único problema es que el objetivo estaba sumamente definido. Y el objetivo era aumentar el ingreso de los niños, cobertura a los colegios. Y eso se logró totalmente. Importaba una santa raja, y perdóneme que lo diga así, la calidad... A propósito de educación. Oye, a propósito de educación. A propósito de educación. Además que decía que Llámate ahora a la Academia de la Lengua, Fernando. Después de esta hora, justamente tolerancia cero, después de esta hora se pueden presentar en el programa para mayores de 18 años. Es que perdónenme que sea así de grosero, porque es que la única cosa efectivamente consistente, la única variable realmente consistente que no ha parado nunca de dar manteca, llamémoslo así, ha sido el aumento de la cobertura entre la educación. Pero... el término de calidad no ha habido prácticamente ningún avance. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, no. Lo que él dice es que este mecanismo que tiene Nicolás Izaguirre ahora en su cabeza no tiene el diseño final. Bueno, es que el diseño final, me imagino yo, es cambiar el objetivo de lo que está ahora. Es que no basta con que te imagines tú, pues, Fernando, lo que queremos que yo. Tenemos que se conversado con el señor. Oye, déjame, yo no sé cuál es el diseño de Izaguirre. Tuve después de esta columna un intercambio por email con el ministro. Muy duro, dicen, ¿eh? Muy duro. No, al contrario. Estoy tratando estaba el ministro, estuve en intercambio por email muy amistoso. Pero yo creo que donde debiéramos ir, en mi opinión, está claro. Los colegios públicos en Chile debieran ser, eventualmente, y ahí después hablamos de cómo, tan buenos como que los hijos de Bianchi y de Matías, ustedes son jóvenes, los hijos de ustedes quieran mandarlos a los colegios públicos, como sucede en Alemania y en Francia, o en Japón, donde no se le pasa por la mente a un profesional mandar a su hijo a un colegio privado, porque son más malos, porque no tienen suficiente. Y esa es la manera más eficiente. Ese es el objetivo final. ¿Y qué tipo de estudiante? Déjame terminar. ¿Qué tipo de estudiante que me gustaría a mí que se creara? Llevo yo más de 30 años enseñando en una universidad pública en Estados Unidos, donde el 70% de nuestros alumnos son estudiantes de primera generación, donde 70% de nuestros alumnos están con beca, la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Lo que queremos son estudiantes. ¿A quiénes aceptamos nosotros? Un estudiante que puede escribir un ensayo de una página que es coherente y que está bien redactado, bien razonado. Básicamente una nota editorial en un periódico. Y le damos la mayoría de la ponderación para aceptar a los estudiantes. Todos tienen promedio 7, los que entran a UCLA. Todos. Les damos la capacidad que tienen de redactar y de expresarse claramente y por tanto solucionar problemas. Ese creo yo que es el objetivo. Una educación pública tan buena que nosotros querríamos que nuestros hijos fueran allá y no a un colegio privado. Sebastián, esa sería la forma más eficiente y no a través de decretos y de fórmulas más forzadas de terminar con este sistema del copago o este sistema de los colegios privados con aporte del Estado donde las familias pueden segregarse en 30 lucas, 40, 50, 60 lucas. Es decir, ninguna familia en su sano juicio, si tiene un estupendo colegio gratuito cerca de su casa, va a desembolsar 70.000 pesos por niño. Lo hace porque estima, errado o erradamente, que los colegios públicos van a perder capital cultural. Ese debiera ser el objetivo. ¿Está puesto el objetivo ahí? No lo sé. Yo no vivo en este país y me parece que no. Y me parece que el ministro, con todo lo que lo quiero, de repente se atolondra. Según el periódico hoy día, salió a atacar a los colegios particulares pagados, que hasta ahora no tienen nada que ver con este cuento. Porque sí, digamos, los atacó por... No sé para qué. Porque les tocaba. Porque sí, déjame aprovechar al economista. Hay un famoso periodista deportivo argentino que se lo molesta mucho porque siempre dice, ¿y cómo afecta esto a Boca Juniors? Yo te voy a hacer al revés, el default o supuesto default de Argentina. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Nos afecta en algo? ¿Es un default? Obviamente que es un default, digamos. Labaña hoy día dice que no, y él fue el que manejó después del default del 2001. Que esto no es un default. Oye, es un default. Esto es súper simple. Hay contratos internacionales entre terceras partes que no tienen nada que ver ni con Argentina ni con los fondos llamados buitres, que han comprado seguro
sobre la posibilidad que Argentina haga un default o no. Y hay una institución que se llama el ISDA, que determina si acaso ese seguro vale, el evento sucedió y hay que pagarlo o no hay que pagarlo. El viernes el ISDA dijo, hubo un default y quienes compraron seguro tienen derecho a cobrar. Y quienes vendieron el seguro tienen la obligación de pagar. Y eso se terminó. Eso es lo que determina si hay un default o no. ¿Qué efecto va a tener? ¿Para bien o para mal? ¿Alguno? Ningún efecto directo. Chile está fuera de este campeonato. Pasó a segunda división, por llamarlo así. Los mercados entienden que Chile es diferente. Va a afectar indirectamente a muchas empresas chilenas que tienen inversiones en la Argentina. Eso es todo lo que va a pasar. Tiene efectos malos para Argentina. Y todo el incidente tiene efectos complicados para los países emergentes en general. Pero no efectos directos. ¿Sebastián, la herencia de un economista como presidente de Chile? ¿Sebastián Piñera fue buena o fue el resumen? Porque quizás él... no, pero Sebastián Piñera más que economista es Sebastián Piñera. No, yo sé, pero... digamos... dicho lo anterior, o no tanto lo anterior, me gustaría saber cómo enjuicias tú si se juntara el club de los economistas en el mundo, que son bien, no sé si se juntan porque cada uno tiene el ego más grande que el otro, salvo tú. Por supuesto. Entonces, no sé si se logran juntar. Pero el que un economista así, puro, el típico, clásico, porque Ricardo Lagos también es economista, pero como posgrado, porque él es abogado de origen. No sé si había habido otro economista presidente de Chile. Ustedes no sé, yo creo que no. Don Pedro Aguirre Cerda es el decano fundador de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, que cumple 80 años este año. En fin, ¿qué te queda a sabor de boca el gobierno de un economista como Sebastián Piñera a cargo del país? ¿Fue bueno, fue malo, como línea? Yo creo que sumando y restando fue un gobierno que aporta. Fue un gobierno, creo que la alternancia en el poder es una buena cosa. Fue un gobierno que hizo algunos avances. ¿Alguno fundacional? No. Oye, perdón, ¿conoces tú alguna universidad, algún instituto o estudio donde se enseñe a eludir? Donde eludir sea una práctica que se transmite en un pizarrón con alumnos ahí. Les quiero decir a todos ustedes que van a pagar impuestos el día de mañana porque van a ser probablemente más ricos, algunos de ustedes van a ser empresarios. Yo les voy a contar cómo se elude. No, digamos, entiendo que lo que estás preguntando, Fernando, y la respuesta obvia es que no, pero... ¿Pero me vas a decir tú que es naturaleza humana eludir? No. Eso sí que sí. ¿Qué quiere? Oye, hay un economista... Mi pregunta hay un economista, déjame que esto es divertido, hay un economista argentino que fue presidente del Banco Central y que fue presidente del Banco Central cuando terminó la gran crisis de Argentina, digamos, cuando salió el corralito, que se llama Mario Blegen, y dice, los impuestos se llaman impuestos porque hay que obligar a la gente a que pagarlas, hay que imponerlos. Si no, se llamarían voluntarios. Sí. No, se llamaría cooperación. Como dice Matías, nadie quiere pagarlo. Pero mi punto es que tú te estás haciendo un acuerdo, protocolo de acuerdo, y ya la discusión es que hay tal cantidad de posibilidades de eludir que eventualmente se va a recaudar menos. Entonces, yo planteo, las personas que negocian una carga impositiva, ¿la hacen pensando en dónde puedo armar un potencial espacio, hueco, forado para poder eludir? Porque la gente va a querer eludir porque no quiere pagar los impuestos y después dicen en los medios de comunicación que en realidad cada uno está poniendo y aportando y dando empleo, etcétera, cada allá. ¿Por qué no se parte por lo más básico? Que es pagando lo que tienen que pagar. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No sé si será tonto, pero no te entendí. ¿Qué no entendiste? No entendí nada de lo que ¿Por qué razón? Debe ser la hora. Debe ser la hora, sí. Debe ser la hora. Te lo planteo de la siguiente manera. Si vienen fácil para que me entendáis. Ya. ¿Cómo puede ser posible que... ¿Cómo puede ser posible? Fácil, déjame tomar nota. ¿Cómo puede ser posible? Te lo planteo como lo planteó la Andrea, repito, que lo entendió todo el mundo. Ya. ¿Cómo puede ser posible de que haya escándalo en Chile cuando un falso exonerado cobra plata del Estado y sin embargo no haya escándalo en Chile cuando una empresa gigante se divida en N cantidad de multiroot para tratar de obtener un beneficio que en realidad estaba dado para una pyme? Y resulta que la explicación es porque, bueno, son métodos legales de elusión. Y hoy día estamos todos discutiendo de la elusión como si la elusión fuera una especie de condición natural. Oye, no sé, digamos, yo no vivo acá. Y a mí me da la impresión de que es al revés, que la discusión es cómo cerrar todos esos
como llamas tú, fuerados, que han creado la posibilidad de transitar en el borde de la legalidad y que son moralmente cuestionables. Y creo que eso es lo correcto, es cerrar todas esas cosas. ¿Y se cierran el proyecto de reforma tributaria? Pero no, es que no conocemos los detalles. Pero más o menos. Lo que no, debiera, oye, yo espero que sí, pero no lo sé. Porque hay la impresión que genera nuevos, más que cerrarlo. No, lo que pasa es que como es muy complicado, genera algunos que tendrán que cerrarse en el detalle de... Pero ¿no te parece que hay un germen de deshonestidad básica en todo lo que tiene que ver con esta discusión tributaria, en el sentido de que uno está preocupado de que va a haber una gran cantidad de gente que está solamente dando instrucciones para ver cómo eludo lo que se va a plantear? Aunque eso sea para ayudar a la educación de los niños en el futuro, aunque eso sea para mejorar el país, aunque eso sea para pasar de los 20.000 a los 30.000. No, oye, no. ¿Nadie se escandaliza por eso? Oiga? Todo el mundo se escandaliza por Fernando Paulsen. Obvio que se escandaliza todo el mundo y todo el mundo. La discusión, como yo la entiendo, está centrada, y te lo repito, en tratar de cerrar esas posibilidades de eludir. Ahora, Chile ha hecho un esfuerzo históricamente en los últimos 40 años para terminar con muchos abusos de ese tipo. Por ejemplo, la tarifa de importación pareja que se instauró del 10% tenía ese objetivo, donde daba lo mismo. Si acaso tú importabas un reloj, un vaso o un cuaderno, todo pagaba 10%. Esa se hizo en gran parte para evitar la corrupción, en que tú no podías ir a la aduana y decirle, mire, estos relojes no son relojes, son medicamentos, no pagan tarifa. Bueno, llámele medicamento, paga lo mismo, da igual lo que sea. Ese es el objetivo. Yo creo que tú estás viendo más conspiraciones de las necesarias. Y eso no es... Pero si la ilusión no es conspiración, es un porcentaje específico. Tú empezaste a decir, si acaso van a enseñar... No, me pregunto, ¿dónde se aprende a eludir? ¿Dónde se aprende a eludir? Porque es feo. ¿Dónde se aprende a eludir? Me preocupa tu manera de pensar que todo el mundo está conspirando. Aquí el protocolo, como yo lo entiendo, en el fondo, no en el gran diseño, es un esfuerzo por hacer un cambio fundacional, que fue la pregunta de Matías, si acaso había sucedido en el gobierno anterior, cómo es esta reforma tributaria que va a llevar a Chile a la modernidad, por los procesos a mediados del siglo XXI. Y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo nacional y traer a la mesa a la derecha sensata. Ahora, resultó que vinieron todos porque todos ahora quieren ser sensatos. Esa no sé si les va a resultar, pero me parece que lo que hay que ver es este esfuerzo en vez de estar mirando conspiraciones, en serio. Sebastián Edward, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Pausa, la última pausa y volvemos.